¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a Mapa Constituyente en Vivo, este espacio donde regularmente le vamos a dar a ustedes las coordenadas para poder navegar en este proceso constituyente que está llegando a su fin. Soy Macarena Lescornés y en esta alianza entre 4 medios, Súbela, Mi Voz, Ladera Sur y The Clinic, me acompaña José María del Pino. ¿Qué tal, José? Muy bien, Macarena, a todos ustedes muy bienvenidos. Hemos elegido 12 distintos temas para intentar profundizarlos, entender, aplicar pedagogía constitucional. Lo que queremos es invitarlos a recorrer y hoy día queremos hablar de sistema político, particularmente porque es un tema que abarca mucho del Congreso, del Poder Ejecutivo y también sobre cómo se va a modificar esta propia Constitución, cuáles son sus quórums, así que tenemos un interesantísimo programa por delante. No les quitamos más tiempo, aquí comienza nuestra primera edición de Mapa Constituyente. Y empezamos nuestro capítulo dedicado a sistema político, esa sala de máquinas que tendrá la labor de articular y sobre todo de dar los contrapesos al poder. Y para iniciar esta conversación sobre sistema político tenemos 2 invitados de lujo. Nos acompañan aquí en los jardines del ex Congreso Nacional, en la sede en Santiago del Congreso, donde ha estado sesionando la convención durante estos 10 meses. Nos acompañan 2 académicos. Parto por presentar al profesor de Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Además es director del Centro de Estudios y Asistencia Legislativa de la entidad. Es abogado titulado de la misma universidad y doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela en España, el profesor Alan Brofman. ¿Qué tal, profesor? Encantada de que esté aquí con nosotros. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y también está aquí con nosotros, académico de Derecho Constitucional de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de O'Higgins, abogado titulado de la Universidad Alberto Hurtado, máster en Derecho Público en la Universidad Carlos III de Madrid, doctorando en Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, el profesor Sebastián Salazar. ¿Qué tal, profesor? Encantada de tenerlo aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a todas y todos ustedes y aquí dispuesto a debatir sobre el sistema político. Partamos, José. Claro, comencemos de inmediato y ya lo decíamos, el objetivo de este programa en parte es que hagamos pedagogía constitucional. Vámonos al poder legislativo. Me gustaría partir preguntándoles cómo explican ustedes a la gente en palabras simples que ha quedado constituido el poder legislativo en esta nueva constitución, particularmente en lo que hemos conocido públicamente y a lo mejor muchas personas no entienden, que es la asimetría de estas 2 cámaras. Sebastián, comenzamos contigo. Vale, sí, creo que tenemos una discusión muy interesante en sistema político. Es importante señalar de que se hablaba mucho de un presidencialismo reforzado, un hiperpresidencialismo, y que la solución que se está dando en esta convención constitucional es darle más atribuciones al Congreso Nacional, pero sobre la base de establecer 2 cámaras de distinto peso específico. Por eso se habla de la asimetría o el bicameralismo asimétrico. Esto no es una propuesta original, esto es una propuesta que tenía un cierto grado de transversalidad, lo presentó Evópolis, lo presentó el colectivo socialista, lo presentó incluso el colectivo del Apruebo. Entonces, de una u otra forma, todo lo que es la parte centro-izquierda y centro de la convención, centro-derecha, pensaba en esta idea de bicameralismo asimétrico, por lo tanto no es novedoso. Es común que se dé sobre todo en los regímenes políticos donde existe un cruce de distribución del poder territorial. En Estados Unidos, el Estado federal tiene una figura asimétrica y los estados regionales, como por ejemplo el caso español y el caso italiano, también se distingue en un bicameralismo asimétrico. ¿Qué significa esto? Que hay una cámara más importante que la otra en términos de concentración de atribuciones y de toma de decisiones. Lo que no obsta en que ambas cámaras funcionen de manera conjunta como contrapesos entre sí, para evitar la idea de que exista solamente una cámara poderosa y que era la discusión que se daba en esta convención. Yo les recuerdo que sectores importantes de la convención venían con la idea de un unicameralismo. Y la propuesta que surge de bicameralismo asimétrico entre este Congreso de los Diputados y Diputados y Cámara de las Regiones se esfuerza principalmente por la definición previa que hizo la Convención del Estado regional. Esa decisión, de una u otra forma, cambia la discusión en sistema político y obliga a tener que trasladar a un bicameralismo. Y la pregunta era, ¿cuán asimétrico podía ser una Cámara respecto a la otra?
Alan, bien lo decía Sebastián, es decir, esto la verdad es que es la culminación de un proceso de 10 meses de muchísimo debate sobre cuál iba a ser el sistema finalmente. Él bien lo decía, partimos de repente con un parlamentarismo, a rato había sectores que preferían un presidencialismo, quizá un poquito más atenuado, pero muy similar a lo que tenemos. Y finalmente toda la discusión terminó derivando en qué contrapesos se le ponía a las cámaras dentro del legislativo y sobre todo a nivel del contrapeso que iban a tener hacia el ejecutivo. Según tu juicio, ¿cómo quedaron esos contrapesos en este bicameralismo asimétrico, como bien nos explicaba recién Sebastián? Bueno, yo creo que el mayor contrapeso es la simetría de las competencias de ambas cámaras. ¿Y tú crees que se dio esa asimetría? Porque es uno de los grandes debates, si realmente hay una asimetría o algunos decían, mira, en realidad es un bicameralismo ahí medio camuflado. ¿Cuál es tu opinión? Yo pienso que es más bien una asimetría y una asimetría importante. Hay que tomar, cuando hay un listado de materias de legislación, de paso obligatorio por la Cámara de las Regiones, inevitablemente la interpretación de ese listado de materias va a pasar por la voluntad de la Cámara de Congreso de los Diputados y Diputadas, ¿no? Y en ese sentido yo veo un peligro, puesto que esa interpretación de ese listado taxativo de materias que tienen que pasar a la Cámara de Regiones es una interpretación interesada, obviamente, de quienes tienen la mayoría en el Congreso de los Diputados y los Diputados. Y cuando se plantea la posibilidad, hay una norma que lo hace, ¿no?, la posibilidad de que la Cámara de Regiones solicite traer el asunto, me parece que esa regulación en particular es relativamente débil, ¿no? Y hay un punto ahí que no me quedó claro al leer el texto, cómo se soluciona esa discrepancia. Hay una comisión mixta, por aquí no me quedó claro que en ese contexto sea posible lograr un equilibrio de poder entre ambas cámaras. Especialmente en la idea de que creo que Chile, así como necesita un Estado que sea capaz de responder a muchas necesidades sociales, también creo que necesita con mucha fuerza un Estado descentralizado. Y creo que un bicameralismo simétrico es la mejor respuesta para esa necesidad, especialmente porque además tenemos un problema de concentración de la población. Es decir, en un contexto de concentración de la población, la representación proporcional que debe existir en toda democracia forzosamente va a ser la determinante en una Cámara de representación proporcional. Y creo que la única forma, o una de las únicas formas para equilibrar ese contrapeso, ¿no?, es la representación territorial igualitaria, tal como está prevista en la Cámara de Regiones, pero con asimetría de distribución entre ambas cámaras, ¿no? Y repito que lo que veo peligroso es justamente el hecho de que al existir esas diferencias existe un interés político en por un lado, preservarlas y hasta cierto punto en incrementarlas, en la medida que se cuenta con la mayoría en el Congreso de los Diputados. Se entiende el punto de Alan, Sebastián, pero porque yo te veía hacer algunos gestos fuera de cámara, como de asentir algunos, pensar y reflexionar otros, ¿no es cierto? ¿Se podría haber resuelto de mejor manera la asimetría entre estas dos cámaras, mirando quizás experiencia comparada, que no quedaran tan circunscritos algunos temas, o esta posibilidad que la Cámara de las Regiones no tendría de traer temas por iniciativa propia? ¿Cuál es tu percepción sobre ese punto en particular? En cómo hacemos que ojalá la mayor cantidad de temas tengan este enfoque de las regiones, que es supuestamente el enfoque que pretende entregarle la Cámara de las Regiones, ¿no? Sí, una premisa previa. Este es un sistema que efectivamente va a tener que ser practicado, va a tener que ser probado y que eventualmente puede estar sometido a algunas reformas, porque quedaron unos elementos que dificultan la asimetría, como señalaba el profesor Bronfman, particularmente el rechazo del quórum de 4/7 de insistencia por parte de la Cámara, del Congreso de los diputados y diputadas. Expliquemos bien ese punto, porque para la gente no queda del todo claro eventualmente de qué hablamos porque todo el debate era la insistencia, ¿cómo hace la insistencia? Claro, en el lenguaje legislativo todo el mundo tiene muy claro, pero de repente para alguna persona que no está habituada a seguir el debate legislativo, no es del todo claro a qué se refieren con la insistencia y ese margen que le pusieron específicamente las cámaras. La insistencia consistía, y es uno de los elementos de la asimetría, sobre todo en la parte final del proceso legislativo. ¿Qué significa esto? En la parte final de la tramitación de las leyes, sobre todo cuando existen discrepancias entre la Cámara de las Regiones y el Congreso de los Diputados. Actualmente se utiliza la figura de las comisiones mixtas, en donde se resuelven esas discrepancias, se aprueban en la Cámara de Diputados, se aprueban en el Senado y se van al trámite final de la formación de las leyes. Puede haber un veto o se puede promulgar y luego publicar. El punto que se generó acá es que en este tema de la simetría y la insistencia significaba que el Congreso de los Diputados pudiese insistir si existiese una diferencia que no fuese solucionada en la comisión mixta. Insistir con 4/7.
Ese era un elemento final de la asimetría que fue lo que se cayó. ¿Qué significa ahora? Que van a tener que estar las dos cámaras, van a tener que resolver sus diferencias en los términos similares a lo que está al día de hoy. Pero esa es una parte de la asimetría. Otra parte de la asimetría tiene que ver con el origen del trámite legislativo y dónde termina. El trámite comienza y termina siempre en el Congreso de los Diputados y las Diputadas. Otro elemento para determinar la asimetría, los nombramientos. Aquí se optó por una fórmula en conjunta. En esta discusión entre más o menos atribución a la Cámara de Diputados, la gran mayoría de los nombramientos, de las autonomías constitucionales que está aprobando el borrador, Banco Central, los defensores de la naturaleza, el pueblo, etcétera, van a ser en sesión conjunta de ambas cámaras, ambas corporaciones. Entonces, ahí uno se da cuenta que la discusión sobre asimétrico no cruza más que el trámite legislativo, sino que también en los nombramientos. Se aumentó, creo yo, bastante las atribuciones de la Cámara de las Regiones en la última etapa, sobre todo cuando se le agregan materias, por ejemplo, en salud, en educación y en general en derechos sociales. Y vuelvo a reiterar lo dije al principio, y eso tiene una explicación lógica y tiene que ver con el proceso de Estado regional, porque va a ser en el Estado regional, en la administración regional, la que se va a encargar de la prestación de servicios públicos en materia de salud, de educación, de vivienda u otras. Y era de toda lógica de que la tramitación de esas leyes en términos administrativos, pero también en términos sustantivos, fuese en ambas cámaras. Alan, una de las grandes preguntas con este nuevo dibujo institucional es si eventualmente se van a poder superar alguna de las trabas que tiene el actual, que parte de por qué nos embarcamos en todo esto era para solucionar ciertos problemas, ¿no? Algunos son muchos, desde luego el sistema político no los puede resolver todo, pero tiene gran parte de las responsabilidades. Una de ellas era, por ejemplo, quienes pedían hacer trámites legislativos más ágiles, porque había quienes reclamaban que se tardaba mucho, que de repente se quedaba todo esto parado en una de las cámaras, muchas veces se apuntaba al Senado, con justicia o sin justicia, pero se le apuntaba al Senado, o de repente decía, el Senado de repente tenía demasiado poder para echar para atrás ciertas leyes. Algunos decían, pero precisamente porque tenía mucho poder, la Cámara de Diputados y Diputadas se da el lujo, digamos, de repente decir, esto lo arregla el Senado. En buenas palabras, muchas veces eso se escuchaba dentro del legislativo. El tema final es saber esa fluidez legislativa, el que la gente sienta que sus demandas son acogidas y que en un plazo razonable terminan siendo ley. ¿Se responde con este nuevo dibujo? ¿Crees tú que se le va a dar una buena respuesta o podemos terminar igual con alguna letra chica que no hemos visto y que terminamos también con procesos largos? Difícil pregunta, larga la respuesta. A ver, hay una parte que tiene que ver con la organización institucional, ¿no? Con la organización institucional, con los dispositivos que se crean entre las cámaras y dentro de cada cámara para el despacho de una ley. Y otra parte tiene que ver con la organización de las fuerzas políticas. Y creo que el punto de la organización de las fuerzas políticas es fundamental, porque, por ejemplo, cualquiera sea la organización, si tenemos dos cámaras con representación partidista fragmentada y tenemos dos cámaras con principios organizativos completamente distintos, por supuesto que ese trámite se va a dificultar, aun cuando tengamos el diseño institucional más veloz del mundo. Ese es un punto a considerar. El segundo punto a considerar, yo diría que la calidad de las leyes no pasa por su velocidad. Es decir, ¿queremos leyes rápidas? ¿Queremos leyes rápidas o queremos leyes buenas? Yo creo que queremos leyes buenas, ¿no? Y la cuestión aquí no es que el Congreso lo midamos en términos de un gran número de leyes aprobadas, sino que leyes que efectivamente aborden los problemas. Y nuestro sistema político, mirándolo en perspectiva, yo diría que exhibe problemas serios para generar consensos políticos en temas fundamentales, en temas de envergadura, ¿no? Y la prueba de ello son temas como educación, salud, ¿no? Previsión, seguridad social, que los vemos que están en el tapete de la política nacional. Llevamos hace una 15 década, años hace una década, ¿no? claro. Y eso, a mí me parece lo interesante, es que eso viene en la Constitución del 25. En la Constitución del 25 hace unos días leía una cuenta del presidente Jorge Alessandri, del año 63, y cuando él daba cuenta de los avances legislativos, era una buena cantidad de avances legislativos, eran decretos con fuerza de ley. ¿Y por qué? Porque el Congreso tiene mucha dificultad para generar el acuerdo de intereses que se requiere, intereses políticos, intereses ciudadanos, intereses democráticos, intereses no tan democráticos, intereses como sea, ¿no? Pero ese es un proceso lento. En esta nueva regulación yo veo que faltan normas, yo he hecho en falta normas de ¿Cómo cuáles, Alan? Para que la llevemos a lo concreto.
Sí, normas en la solución de conflictos entre la Cámara de las Regiones y el Congreso de los Diputados y las Diputadas. Creo que faltan normas, faltan regulaciones. ¿Qué va a pasar si la regulación de la Cámara de la Cámara de las Regiones habla de para aprobar o rechazar y después habla de las enmiendas después que rechaza? Entonces, no me quedó claro, tiene que rechazar y después empezar a discutir las enmiendas. Después los procedimientos de solución de conflictos después de la comisión mixta no me queda tampoco tan claro. Mencionabas recién lo de la sesión conjunta. La sesión conjunta no me gusta mucho. No me gusta mucho. Si va a tener que decidir, si un órgano que va a integrar las dos cámaras, ¿no? Va a tener que decidir un nombramiento, yo creo que ese órgano no es solamente una sesión conjunta, sino que tiene que tener una orgánica propia. Por ejemplo, una comisión que informe a la sala acerca de la conveniencia o inconveniencia de ese nombramiento. Entonces, creo que ahí también hay una cuestión importante, ¿no? No se utiliza el concepto de Congreso Pleno, que se puede buscar otro, no digo que tenga que ser ese en particular, pero creo que ahí hay un órgano que está tomando decisiones y que está integrado por integrantes de las dos ramas, ¿no? de este Poder Legislativo. Y en ese sentido creo que debería existir una orgánica determinada, clara, por lo menos con algunas reglas, ¿no? Respecto Ahora, de esa organización interna. Ahí creo que hay un punto muy distintivo. Hoy en día, cuando uno habla del Congreso Pleno, vamos a homologarlo a sesión conjunta, ¿no? Para que podamos hacer cuadros comparativos. Hoy hablamos del Congreso Pleno y en Chile se utiliza para la rendición de cuenta pública del presidente y para el cambio de mando. Aquí estamos hablando, porque uno lo ve reiteradamente en el texto, ¿no es cierto? Estamos hablando de un mecanismo de trabajo que está mucho más potenciado que en el texto del 80 y que tiene que ver con que es probable que varias veces al año veamos a diputadas y diputados del Congreso y a representantes de la Cámara de las Regiones sesionando en el mismo espacio, ¿no es cierto? ¿Por qué tú dices, y le quiero después extender la pregunta a Sebastián, ¿no? ¿Por qué tú dices que no te gusta mucho la idea y por qué, Sebastián, tú crees que esa idea puede ser realmente muy buena, democrática y propiciar el desarrollo deliberativo de las distintas leyes? Bueno, a mí no me parece mal que las dos cámaras trabajen de manera conjunta. En todos los congresos que son simétricos existe esa institución para ponerse de acuerdo. Me parece perfecto. Lo que sostengo es que la fórmula que se ha utilizado y el tipo de competencia que se le ha otorgado creo que exige un mayor desarrollo. Quedan muchos temas importantes pendientes. Una sesión conjunta, ¿qué es lo que es? Una sesión en la cual está la mayoría de los integrantes de una cámara, las dos cámaras, una mayoría que se conforma una minoría de una cámara y con la mayoría de la otra. Creo que esas cosas hay que definirlas, especialmente, y bien lo apuntabas cuando dices, claro, el Congreso Pleno tiene una función más bien ceremonial, ¿no? Y la tenía antes, incluso cuando participaba en el procedimiento de reforma constitucional, también la tenía, ¿no? Una función de ratificación. Pero si hay que ejercer competencias, ya pasamos a otro plano. Y pasamos a un plano en el cual no solamente hay que definir ciertas reglas orgánicas, que creo que son fundamentales, ¿no? Cómo hacer el trabajo en comisiones dentro de esa organización, sino que también procedimientos y considerar el tiempo que se va a invertir en esos órganos en relación con las funciones que cada parlamentario, cada miembro del Congreso va a tener en su respectiva Cámara, ¿no? Sumado a la relación que tiene la Cámara de Regiones con las asambleas regionales, que también exige ¿Qué es lo positivo, ¿no? Sebastián, para terminar con esta idea antes que Maca pase con el siguiente tema? Mira, lo positivo es que de una u otra forma utiliza una instancia que está un poquitín abandonada, por decirlo de alguna manera, sobre todo en nombramientos para cargos que cumplen roles contramayoritarios, que de una u otra forma se aleja de la decisión de la voluntad soberana de elegir a consejeros del Banco Central, a elegir a los ministros o ministras de la Corte Constitucional u otros elementos que cumplen un rol de check and balance. Claramente una decisión de esa envergadura es positiva en el sentido de que le da legitimidad democrática a aquellos que cumplen roles contramayoritarios. Efectivamente, como señala el profesor Brofman, hay que mejorar algunos aspectos. La pregunta es, ¿debe ser a nivel constitucional o puede ser a nivel legal? Creo yo que en esta etapa podemos perfectamente utilizar ambas fórmulas, ver cuál de estas pueden ser modificadas en el texto constitucional que se está proponiendo, pero adicionalmente adecuar la ley orgánica constitucional del Congreso, que ahora va a tener mayoría de quórum calificado, y que pueda operativizarse ahí algunos elementos que son mucho más de la contingencia o del funcionamiento de esta sesión plena. Los quórum, temas tan básicos pero que son importantes porque son formalidades como quién llama, quién convoca, quién abre la sesión, quién cierra, etcétera, son aspectos que pueden abordarse a nivel legal.
efectivamente hay que ir resolviendo esos puntos que se van generando, pero creo que si se mejora ese aspecto, creo que una instancia como el Congreso Pleno, sesión conjunta, puede ser súper positivo en darle legitimidad democrática sobre todos estos nombramientos que de una u otra forma carecen de legitimidad y que uno lo ha visto en el Tribunal Constitucional y lo ha visto en otros organismos que han estado cuestionados en el último tiempo. Les quería preguntar, hemos estado más o menos dándole pincelada cómo queda el legislativo en estas dos cámaras, bicameralismo asimétrico o simétrico, un poquito camuflado, dirán algunos, cuasi, a la chilena le podríamos terminar poniendo esto. Hablemos un poco de la figura del presidente o de la presidenta, digamos, porque es verdad que quizás es la figura que, comparado con los cambios que tuvo el legislativo, tuvo mucho menos, pero no olvidemos que toda esta conversación partió, si vamos a tener un primer ministro, una primera ministra, un vicepresidente, no sé si se acuerdan, pareciera que fue hace muchos años atrás, pero hace un par de meses estábamos como por ahí. Finalmente terminamos con una presidenta o un presidente que tiene atribuciones muy similares a las actuales, pero sí se le quitó una suerte de hiperpresidencialismo que teníamos, sobre todo en su capacidad de incidir en el proceso legislativo, que era algo que muchas veces desde el Congreso veíamos diferentes fuerzas políticas, dependía si están en la oposición o el oficialismo, alegaban del enorme poder que tenía el presidente, sobre todo con algunas iniciativas de ley que ahora se les quitan. ¿Cómo valoran ustedes cómo quedó la figura de la presidencia, del presidente? ¿Es una figura que se adapta bien a este otro dibujo legislativo o son dos que todavía vamos a tener que aprender a conocerlos cómo juegan, ¿no? Alan. Muy bien, bueno. La figura del presidente tiene varias caras, ¿no? En materia legislativa, creo que el volver a la fórmula de distribución de competencia legislativa de 1925 significa un cambio que puede evaluarse bien, pero que genera un problema que existió bajo la vigencia de la Constitución de 1925, que era la capacidad y el ejercicio por parte del Congreso de facultades de tipo administrativo a través de leyes. Si revisamos el total de las leyes que se dictaron entre 1925 y 1963, el 52% de las leyes eran leyes particulares, nombre y apellido, leyes de asignación de pensiones, en fin, lo que se quiera, ¿no? Y cerca del 40% leyes sectoriales o dirigidas a ciertos grupos. El actual texto permite que eso vuelva a aparecer, y que era la crítica constante de los presidentes que se quejaban, que no lo dejaban cumplir la función ejecutiva. El diagnóstico acerca del poder del Ejecutivo yo diría que pasa por qué es lo que ha sido nuestra historia constitucional en relación con la regulación del poder del presidente. Porque si uno lo observa, desde 1925, la respuesta que ha dado nuestro sistema institucional en distintos momentos, con distintas fuerzas políticas, ha sido: hay que reforzar el poder del presidente. Esa fue la respuesta en 1925, en 1943, en 1970, en 1980, las reformas del 89 y del 2005 no tocaron ese punto, ¿no? Entonces siempre ha sido esa la respuesta, y ahora estamos pasando a un terreno en el cual la idea es reforzar el poder del Congreso. Yo entiendo que si no se solucionan los elementos que dan gobernabilidad al proceso legislativo, creo que no estamos solucionando ninguno de los problemas que tiene nuestro régimen constitucional actual. Y en ese sentido creo que la regulación del presidente me parece que es insuficiente. Sin pensar, a propósito de lo que decía Sebastián, sin pensar en volver a un nivel presidencialismo, creo que eso no es necesario. De hecho, en el presidencialismo norteamericano, en que el presidente les puede parecer que es un presidente fuerte, el presidente no tiene iniciativa legislativa, no pasa absolutamente nada. Tiene poder de veto, por supuesto, pero no tiene iniciativa legislativa y no pasa absolutamente nada. Y por supuesto que hay ámbitos en los cuales esa relación entre el presidente y el Congreso Federal, en el caso de Estados Unidos, es una relación difícil. Habrán visto la discusión. Con el Senado, sobre todo. Sí, con el Senado, con la ley de presupuesto, ¿no? Que están peleando y que a veces no hay presupuesto federal, ¿no? Por supuesto que es difícil, pero ahí se ve un caso en el cual tenemos una figura, un presidente que es elegido por votación democrática, por una buena votación democrática, en el caso chileno, a una o dos vueltas, ¿no? Con una gran mayoría. Luego creo que hay que acoger esa fuerza democrática del presidente. En ese caso, ¿quién tiene la iniciativa? ¿El partido del presidente? ¿Cómo? Porque no creo que los proyectos de ley surjan espontáneamente, ¿no es cierto? Sí. Mira, en el Congreso Federal Norteamericano hay fuerzas políticas, hasta los dos principales partidos, y hay una cuestión práctica, que es que esos partidos van uniendo sus fuerzas y hay un trabajo bien colaborativo. Normalmente incluso hay iniciativas que se tramitan en ambas cámaras de manera simultánea, algo que no pensamos en nuestro régimen, no tenemos previsto, ¿no? Y tienen conferencias, en fin. Los partidos políticos es la respuesta. Los partidos políticos, sabiendo
cuál es la voluntad del presidente, porque los partidos políticos saben, porque el presidente si llega a vetar, se genera un problema político importante, porque las cámaras tienen que... A eso voy, ¿no? O sea, en este caso Joe Biden debería decirle al Partido Demócrata en Estados Unidos, oye, quiero que avancemos con un proyecto, no sé, para modificar la tenencia de armas, a propósito de lo que ocurrió en estos últimos días. Y es el Partido Demócrata quien presentaría. En nuestro sistema, nosotros estamos acostumbrados a que hayan materias que son de exclusiva responsabilidad del presidente de la República, y aquí paso contigo, Sebastián, para que analices cómo queda constituido esa relación, primero el Poder Ejecutivo, pero además su relacionamiento con el Legislativo. Sí, eso es lo que destacas tú, José María, lo que planteaba el profesor Brofman, es un fenómeno que ha vivido el derecho público occidental desde los 1950 en adelante. Eliminar, ir trasladando muchas de las tomas de decisiones desde las asambleas legislativas, cuyo origen es la Revolución Francesa, trasladarla al presidente de la República o a los ejecutivos por razones de técnica administrativa, por el carácter profesional que tiene la administración y por tener la capacidad ahí de generar insumos que puedan ser técnicos en virtud de que cada vez se va complejizando la vida. Basta mirar solamente el carácter técnico que tienen las normas sobre medio ambiente y para qué hablar de la regulación administrativa en la materia. Entonces, en ese sentido, en ese ámbito entra todo lo que tiene que ver con el tema del control macroeconómico y todo lo que tiene que ver con la iniciativa exclusiva en materia de gasto público. Y obviamente, como el presidente de la República en la Constitución del 80 además es el jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de la administración, todo lo administrativo también cae dentro de esa lógica. Efectivamente, en la propuesta que se está trabajando al día de hoy en la Convención utiliza una figura de la concurrencia presidencial, las leyes de concurrencia, que de una u otra forma tratan de emular esta figura norteamericana, pero tratan de poner el veto antes. Va a ser un tema complejo, va a ser muy complejo en la práctica. Es diplomático que el profe para decirlo, para no decir que vamos a estar agarrados del moño los dos meses. Es que va a ser inevitable el conflicto dentro de las instituciones, sobre todo en el Congreso Nacional, además acompañado de esta figura de la fragmentación política que hay y adicionalmente con este nuevo elemento que va a ser el Estado regional, que va a tener otros intereses que van a estar compitiendo también a la par a la clave nacional. Pero claramente vamos a tener que contar con un sistema de partidos políticos fortalecido para que esas leyes de concurrencia presidencial no se transformen en chantaje. Y ese es mi problema, mi problema. Pero eso también va de la mano en el que las instituciones vayan madurando, se vayan haciendo los acomodos. Porque al fin y al cabo llegamos a la situación, por ejemplo, de los retiros, como una forma un tanto inocua, por carambola, de querer presionar al presidente de la República de aquel entonces para que pudiera llegar con un paquete de ayudas fiscales. El problema es que eso se descontroló y efectivamente no ha habido liderazgo político para poder decir no, salvo hasta ahora que efectivamente se controla esa situación. Pero ese proceso de desradicalizar esa centralización de la toma de decisiones macroeconómicas es necesaria en la medida de que fortalezcamos el sistema de partidos políticos y que generemos los incentivos para la colaboración entre el presidente y el Congreso. Sebastián, me quitaste precisamente lo que iba a ser el encabezado de la próxima pregunta, que era una de las grandes dudas y también algo que se buscaba, sobre todo algunos sectores, que era hasta qué punto este nuevo sistema fortalece o da incentivo para la colaboración, el consenso, eventualmente las alianzas, para la estabilidad del sistema y no tanta fragmentación. Es cierto que el sistema político, o sea, el sistema de partido, perdón, dependerá mucho de nuestro sistema electoral, finalmente. Hay que ver ahí qué vamos a hacer, que es algo que casi no se toca. Pero ¿qué herramientas hay dentro o cuáles son las pistas que nos da lo aprobado hacia dónde puede ir esta Cámara de Diputados? ¿Va a ser muy parecida a la que tenemos a nivel de fragmentación o hay dentro algunas cosas que nos permiten vaticinar en algunos años más que vamos a tener otro mapa? Alan. Bueno, tú lo dijiste, creo que el sistema político y el sistema de partidos depende de manera importante del sistema electoral. Si el sistema electoral se mantiene, yo no veo ninguna razón ni ninguna vía por la cual el escenario de partidos políticos que tenemos vaya a cambiar. No se me ocurre que pudiera desde la nada cambiarse el sistema de partidos. Yo veo que justamente la Constitución adolece, el proyecto de Constitución, ¿no?, de la Convención, adolece de algunas deficiencias importantes en esta colaboración y de oportunidades perdidas. Cuando hay observaciones parciales del presidente, el Congreso puede insistir por la misma mayoría
mayoría por las cuales aprobó su proyecto original. Con lo cual, y en cambio, cuando hay veto total del presidente, el Congreso tiene que tener un quórum reforzado para insistir. Que no sé si hasta me puede ayudar, 3/5 me parece que es, ¿no? Entonces, claro, yo diría, a ver, eso es el sentido de la colaboración. El presidente le conviene políticamente vetar totalmente, obviamente. No empezar a, porque con la otra, si formulan una observación parcial, simplemente corre el riesgo de que el Congreso prime con su voluntad simple, con una votación de simple mayoría, ¿no? En materia de urgencia también creo que se desaprovechó una oportunidad. Creo que el problema de urgencia es, y a la fuerza se ha desarrollado así, ¿no? Que se tiene que desarrollar un aspecto de la urgencia que sea consensuado. Porque de nada sirve un presidente de la República, también lo comentaba Sebastián, ¿no? Que va marcando pautas si el Congreso no está dispuesto a obedecerle. Y la realidad de la urgencia es que el tiempo de tramitación es bastante más largo que los 30 días que están previstos en la Constitución, ¿no? Entonces creo que ahí falta un mecanismo colaborativo, ¿no? Una instancia en la cual tanto la mayoría de una Cámara, la mayoría de los comités o la institución que se decida, participe en la definición de la urgencia o el tipo de urgencia. La Constitución simplemente fija un marco general, ¿no? Un marco general. Y también entiendo que, como lo planteó Sebastián, en la parte de la concurrencia, ¿no? De las leyes de concurrencia, creo que los incentivos no están para la colaboración. Es decir, tal como están dadas las cosas, creo que 40 diputados que plantean una moción que involucra materias de ley concurrente ponen al presidente de la República, por el solo hecho de ser 40 diputados, en una posición difícil de decir que no, muy difícil de decir que no. Políticamente no me parece muy viable. Creo que hay otras instancias de colaboración. La Constitución actual reproduce las normas sobre delegación legislativa. Creo que allí hay una instancia precisamente de colaboración, ¿no? Que podría ser que el Congreso definiera ciertas directrices. Si uno revisa el derecho comparado, hay una serie de opciones, ¿no? Que el presidente envíe un borrador de un proyecto y se actúa sobre ese borrador, silencio positivo, silencio. Hay una serie de opciones en esa materia que no se adoptaron. Se mantiene en la norma actual y creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Si uno revisa para qué se ha utilizado secreto con fuerza de ley, ve que en realidad su uso es relativamente marginal. Curiosamente, antes de su constitucionalización en 1970, la delegación legislativa fue un instrumento legislativo bien importante. Cuando estaba fuera de la Constitución funcionó bastante bien, creo, justamente para que el presidente, fuera del Congreso, fuera de las dificultades que significa una tramitación parlamentaria, pudiera sacar adelante iniciativas legislativas importantes para el país. Al margen de que eso pueda ser criticado como una iniciativa unilateral del presidente, pero creo que es una opción para enfrentar problemas respecto a los cuales es difícil construir soluciones. Que obviamente el problema de construir la respuesta legislativa viene del problema, no de los políticos ni de la democracia. Y eso, en ese sentido, creo que en algunos casos corresponde facilitar la toma de acuerdos, simplificando la participación del Congreso Nacional, por ejemplo, a través de leyes delegatorias, ¿no? Sebastián, sobre este mismo punto, para que vayamos terminando, nos quedan muy poquitos minutos. También, ¿no es cierto?, contémosle nuevamente a quienes nos están viendo. Yo te veía ahí ir pensando, masticando lo que iba diciendo el profesor Alán. ¿Cuál es tu reflexión respecto a esta correlación de fuerza? Mira, una idea general que escapa al fenómeno chileno y después ya aterrizamos a la situación actual. El fenómeno de la fragmentación es algo que se está dando en muchas democracias modernas y robustas, salvo el caso norteamericano a nivel federal. Nosotros podemos ver la complejidad que se está existiendo en distintas democracias parlamentarias y también regiones presidenciales para poder constituir mayorías sólidas y poder llevar a cabo planes y programas políticos. El caso español es paradigmático, primera vez que hay un gobierno de coalición, entre lo que es el PSOE y Podemos, pero que además subsiste, apoyado por una diferencia política brutal, con los partidos de regiones de las comunidades autonómicas. Ellos, incluso hay partidos de derecha de las comunidades autonómicas, que terminan votando con esta coalición de izquierda, porque obviamente la propuesta alternativa es la centralización del Estado español y eso obviamente choca con el problema autonómico. Doy este ejemplo, en Suecia pasó lo mismo, hay un gobierno de minoría que solamente está administrando. En Bélgica tuvieron 18 meses sin gobierno porque no había mayoría y así sucesivamente. La convención es reflejo también de esta fragmentación del fenómeno político. Ese es un escenario. El segundo escenario es que efectivamente no hubo la posibilidad de poder llegar a un sistema electoral en el nivel constitucional por la cantidad de incumbentes que estaban presentes acá. Y porque además había una discusión previa sobre si íbamos a tener partidos políticos o movimientos políticos, como característico de la participación, de cómo está distribuida la convención, donde más de 2/3 de los convencionales son independientes. Entonces ese es un fenómeno que está aquí presente y que hay que hacerse cargo
al respecto. Yo en ese sentido veo muy complejo que el actual Congreso, que también tiene este problema de fragmentación, empate técnico en el Senado y adicionalmente un grupo en la Cámara de Diputados que no sabemos para dónde se va a mover coyunturalmente para allá o para acá dependiendo del proyecto de ley, les acaban de dar presidencias, que es el partido de la gente, no nos deja un escenario muy claro sobre cómo funcionan las mayorías, entonces va a haber que trabajar un pirquineo de votos para poder lograr acuerdos y eso es muy complejo. En ese sentido, yo soy de la tesis que hay que analizar lo que no esté funcionando bien en el régimen político para generar estos mecanismos de colaboración en este escenario. Los DFL es una buena alternativa en el sentido de que se tranque políticamente la discusión de los proyectos, se puedan entregar esto, pero también me preocupa, y aquí yo lo planteo críticamente, que efectivamente existe un dominio mínimo legal como la fórmula del 25, pero el presidente de la República va a tener hartas atribuciones en materia de potestad reglamentaria y esa figura también puede ser compleja. El presidencialismo acá se desradicaliza en unas cosas, en iniciativa exclusiva, en urgencia y en algunos nombramientos, pero se concentra y fortalece en la ley de presupuestos, que está más robusta que en la Constitución de 1980 por el tema regional, pero adicionalmente en la decreto de fuerza de ley y ahora en el rol que va a tener el presidente de la República con las Fuerzas Armadas y las policías. Entonces, en ese ámbito hay que empezar a mirar críticamente qué aspectos hay que mejorar y creo que el sistema político en este escenario de fragmentación es uno de los aspectos que habría que llegar a un acuerdo político pronto en la medida de mejorarlo para evitar estos problemas. Lamentablemente, José, se nos terminó el tiempo, no podemos ir conversando. Esto da, imagínate, acabamos Van a ser 12 capítulos, digámoslo, nos quedaron pendientes algunas cosas, no reforma a la misma Constitución, que nos comprometemos a tenerlo en una futura edición y otros temas, pero vamos a tener, Maca, ustedes de hecho, voy a contar que han sido ustedes quienes han armado un poco la estructura, vamos a tener uno dedicado a formas de Estado, regionalización, autonomía, así que esos temas también los vamos a poder abordar ahí. Absolutamente, porque los profesores nos comentaban de que mucho de esto no se entiende si es que eventualmente no conocemos bien cómo funciona el Estado en su conjunto. Ese Estado regional tiene muchas de las llaves de lo que aquí hemos estado conversando. Las iniciativas de ley también las vamos a abordar en algún minuto, porque ahí se nos abre un camino que hasta el momento no se había explorado en Chile, por ejemplo, las iniciativas populares de ley, que es todo un universo. Desde luego nos hubiese gustado abarcar más temas, pero yo creo que hemos dado en el centro de cómo va a ser esta sala de máquinas. Profesores, Sebastián, Alan, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en esta edición de Mapa Constituyente. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes los invitamos a que sigan, como siempre, acompañándonos. Van a ser 12 capítulos, 12 temas para que veamos por dónde va a navegar nuestra nueva Constitución y para que el 4 de septiembre puedan tomar una decisión informada. Nos reencontramos pronto, a nombre de Macarena Alarcón, José María del Pino, en un nuevo Mapa Constituyente.